Y ya estamos en nuestro segundo video de lo que es el Valle de Camisa y nos dirigimos al final del valle, en donde nos encontramos con el sector de Peladeros o Cola de Pato, como muchos del sector le llaman por su forma que tiene el área, donde tenemos unos lugares maravillosos que les quiero mostrar en estos videos. Como pudieron ver en el video anterior, fuimos con mi amigo Marcelo a conocer y ver en qué condiciones estaba la famosa cascada del Chacay, que cuando tenemos épocas de mucha lluvia se convierte en un lugar espectacular, como lo ven en las imágenes. Lamentablemente la cascada no estaba con mucha agüita y no la pudimos disfrutar como queríamos. Además, subimos lo más alto posible para revisar de otro sector cerca de la mina Chacay de otra cascada que nos habían comentado que existía, pero no pudimos dar con ella, pero sí logramos mostrarle la mina que desde el 2018 dejó de funcionar. Así que en esta oportunidad, junto a mi amigo Marcelo y amiga de Rutas Belén, les mostraré la quebrada de Huayongo, que está cerca de la del Chacay, en donde sí pudimos disfrutar de una hermosa cascada y de un lugar maravilloso que es la Poza de Huayongo. Así que sin más palabras, vamos a conocer esta hermosa quebrada. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde donde me estén mirando. Bueno, les comento, empezando al tiro ya con esta aventura nueva, es una aventura a un sector que es nuevo para nosotros. Vengo con dos de mis amigos que siempre hacemos trekking, que es Belén y Marcelo. En la aventura que hicimos en el Salto de Chacay, es el que está allá, el cerrito que está allá, y nos metimos por esa quebrada hacia arriba. Ahora venimos a este otro lado, donde vamos a ir a tratar de mirar, aquí le estoy dejando la foto, de un lugar que se llama Huayongo, así nos explicó don Luis, un arriero que nos encontramos ahí, que nos explicó dónde ir. Y ahora, empezando el video, ando con mis amigos acá, ya estamos buscando el lugar. Vamos a intentar, aquí estamos con Marcelo y Belén viendo dónde está el sector, porque la verdad no traímos ningún track, ninguna cosa, solamente venimos investigando dónde. Bueno, aquí estamos en un cerrito. ¡Ay, qué bonito, qué bonito, qué bonito! Miren mi gente, qué bonito. Mira Marcelo allá cómo se ve ese sector allá, ¿no? Ahí tiene que haber un salto. A ver. De veras se escucha la agüita como corre. Bueno, aquí estamos inspeccionando, estamos tratando de ver por dónde irnos. Después hay otro sector que es hacia arriba que se llama el Durazno. ¿Durazno era? Que se llama el Durazno, donde también nos dieron unos datos que hay unas pozas muy preciosas para sacarse fotos y todo, que a lo mejor, si Dios quiere, más adelante vamos a ir a conocer. Hemos tomado la decisión de bajar. Estábamos aquí en esta lomita del cerro donde le hice esas tomas bonitas, pero hemos tomado la decisión porque al parecer el lugar donde vamos queda acá abajo. Así que vamos a caminar, vamos a hacer el trekking desde acá. Ya los chicos están preparándose ahí para poder hacer el trekking. No es para allá, es acá en esta quebrada. Así que vamos a irnos por este senderito. Por ese senderito nos vamos a ir, que nos dijeron que el caminito estaba para llegar justo casi allá hasta la poza. Así que, y si ustedes se fijan, allá está la quebrada. También se ve que hay unos saltos grandes allá, pero vamos a tomar esa ruta que se ve de aquí para allá y vamos a ver cómo nos va. Así que síganme lo bueno. Bueno, ya vamos caminando. Vamos a hacer esta ruta ya, porque lo que se ve que, no sé si se fijan, aquí hay un caminito para allá. Vamos a intentar llegar a un lugar que miramos desde arriba, porque nos dijeron que desde arriba se veía la poza. Pero la verdad las cosas, no sé si es porque viene muy poca agua o algo, pero no se ve la poza. Entonces se ve si un lugar así descampadito y más o menos bonito. Así que vamos a ir a ver si encontramos el lugar. Así que aquí vamos. Bueno, lo importante es que venimos a hacer trekking, a caminar, a sacarnos el estrés de la semana, yo por lo menos del restaurante, que eso me tiene más que enclaustrado, ahí asfixiado, estar trabajando, es muy complicado.
Así que esto es lo que me viene y me relaja y me ayuda a salir de esa zona. Así que, bueno, como ven atrás mío vienen Belén y Marcelo, que son los con los que más salimos a hacer trekking del grupo, porque yo tengo un grupo como de 30 40 personas, pero no todos pueden salir, obviamente, pues muchos trabajan, tienen compromisos, más encima lo hacemos los días domingos, pero también hay muchos que dan su tiempo para su familia, para estar con sus hijos, y etcétera. Pero bueno, ahí hay veces que nos toca con uno, a veces nos toca con otro. La semana pasada estuvimos con Pikachu, quien vino a hacer la ruta con nosotros. Y nada, pues hoy día le tocó a Belén, que pudo venir. Así que ahí vamos dándole. Por aquí estoy encontrando el caminito. Lo bueno es que el clima está bien agradable. No me tocó un día bonito, está el día bien feo en realidad, está bien nublado. Pero para estas caminatas son buenas. Aquí encontré un senderito, vamos a ver qué pasa con este senderito. Si podemos darle a este senderito. One day, like a tidal wave, a hurricane, like a thunderstorm, the pouring rain, it comes rolling in, and right away, oh, it hits you. Bueno, mi gente viajera y apitutados, ya llevamos más o menos como 15 minutos, más o menos, de caminata. Desde donde empezamos, que empezamos a las 10:30 desde ahí de la lomita, y llevamos 15 minutos caminando. Si se fijan, miren dónde estoy. Ya se ve la quebrada, se ve preciosa. Los chicos van allá. El sendero, obviamente, el sendero nos está indicando, se nota clarito el caminito. Y suponemos que está al otro lado ya el sector. Por eso nos decían que no es mucho lo que hay que caminar. Así que el lugar está muy bonito. Prácticamente vamos por la ladera del cerro. Por la ladera del cerro. Miren lo que es eso, mi gente. No sé si lo logran ver. Miren lo que hay allá. Precioso ese sector. En todo caso estamos bien altos. Y para bajar, por lo que veo, hay un camino que va por allá. Bueno, ya he llegado aquí a esta otra loma. Si se pueden ver lo que hemos estado mirando, las pozas bonitas esas, están ahí abajo. El auto está allá, no sé si se acaban de estar las minas allá. Y hemos caminado por toda la ladera del cerro. Ya llegamos a este otro lugar, a esta otra toma, perdón, ya hemos llegado a esta otra curvita del cerro ya. Y miren lo que estamos viendo, mi gente. ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! Estamos llegando a este sector que está precioso. Miren lo que es allá abajo. Hay una poza, hay varias pozas en realidad. Si se fijan, miren cómo está. El sendero todavía se nota bien demarcadito para allá. Así que lo vamos a seguir. Nos dijeron que el sendero nos daba justo a la poza de Huayongo. Acá en la quebrada de Huayongo. Así que nada, voy a tratar después de la vuelta a ver si me puedo venir por debajo. Porque hay muchos lugares, muchas pozas bonitas. Así que ahí vamos a intentar venirnos por debajo. Así que vamos. Llevamos poquitos minutos caminando. Prácticamente deben ser 20 minutos más. Así que eso, vamos bajando ahora. Ahora vamos bajando y seguimos la ladera. Bueno, déjenme en los comentarios si alguien ha venido a este sector, al sector de Huayongo. Y lo otro, no olviden que yo también en Wikiloc dejo todas las rutas, dejo las rutas marcaditas por donde tienen que venirse, para que así puedan venir a conocer estos lugares. Lo que sí les encargo mucho de que no vengan, no boten basura, no dejen suciedad en la ruta, porque la verdad de las cosas,
Hay que venir a mirar, a disfrutar la naturaleza, y es tan desagradable cuando uno encuentra basura, botellas de vidrio, de plástico y un montón de cosas que no cuesta nada, no cuesta nada poder traer una bolsita y llevarse su propia basura. Los niños se fueron por un camino que va por arriba, pero yo seguí, claro, bajaron por ahí, pero estaba por abajo el caminito por donde me vine. Vamos a seguir la ruta, el sendero, mirando estos lugares bonitos. Miren, qué bonito, qué bonito, qué bonito. Aquí ya me encontré con los chicos ya, así que vamos a todo ritmo. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Qué estamos analizando? Digo que tiene que estar el salto donde está esa parte blanca del cerro. ¿Ya? La piedra que igual que la cascada del otro lado. ¿Sí? Yo casi que ahí abajo tiene que estar. Ahí puede estar, ¿no? Sí, porque el camino prácticamente nos lleva para allá. Eso es, así que allá vamos. ¡Allá vamos! Miren, mi gente, no sé si ustedes logran escuchar el ruido de la agüita en la quebrada. Los voy a dejar con esta vista. Trees aren't green, the ocean is gray, sky is a vague blue, come my way. My room is a mess, it could use a hand. My favorite TV shows to capture in. I know must get it right, must get back in the fight. This can't be a surprise, I think I'll let it slide. I'm sleepwalking. Bueno, como pudieron ver ahí, encontramos una cascada, está muy bonita, pero la vamos a hacer a la vuelta. A la vuelta se las voy a mostrar. Queremos ir al lugar que es la Poza Guayongo primero. Y no, de acuerdo a la foto que tenemos, no es esa. Así que como el camino sigue y se nota que está con huella, ¿ven? Entonces suponemos que es mucho más allá. Así que ahí vamos. Ya la verdad ya voy bien cansado porque donde me pongo a grabar y los niños se me adelantan, después tengo que irme casi corriendo y eso me mata. Y aparte que vengo con esta chaqueta que abriga cualquier cantidad, me la voy a sacar muy más allá. Aquí, como pueden ver, estamos subiendo y estas subidas son las que a mí más me afectan. Así que obviamente la subo al paso vuelta de rueda. Parece que me voy a sacar la chaqueta porque miren cómo transpiro, mi gente. Como pueden ver, allá encontramos una otra poza más, esta se ve preciosa. Y también vemos que hay un camino. Así que a la vuelta vamos a intentar hacer esos lugares. Hasta el momento, yo aparte de ir bien cansado, son las 11:15 de la mañana. Y todavía seguimos por la ladera del cerro. Pero miren lo que es esto, mi gente, miren. Espectacular. Allá se ve la poza, como les digo. El camino se encuentra moderadamente fácil, con un sendero bien demarcado, pero con subida. A momentos bajamos a metros de la quebrada y como ahora volvemos a subir, vamos subiendo. Así que nada. Así que vamos a seguir caminando nomás, dándole a la ruta. Yo ya voy un poco lejos de los chicos porque donde voy grabando y todo, eso me quita tiempo. ¿Qué más les puedo contar? El sendero está muy bonito, muy bonito. Tiene hermosas vistas. Y traigan agüita. Aquí voy por un lugar donde hay pura roca, pura piedra, ven. Pura piedra. Y es obvio porque hubo un deslizamiento acá, si pueden ver. Así que por eso vamos por harta piedra. Como ven, voy transpirando.
a más no poder. Una porque vengo con esta chaqueta que es muy abrigada. Muy abrigada. Quiero comentarles que después de esta aventura que hice con Marcelo y Belén, fui una vez más al sector con mis amigas Belén, Jael y Vero, ya que Jael y Vero no conocían el sector, y contarles que en esa oportunidad hicimos la misma bajada que fue más arriba pasando el deslizamiento, la cual es muy peligrosa por los resbalones, pero después, cuando nos íbamos desde el lugar con las chicas, nos dimos cuenta que era mejor desde este punto, donde me encuentro ahora, atravesar las rocas directo a la poza, y eso era mucho más seguro. Llegamos aquí a este sector con Marcelo y Belén. Belén va más adelante caminando. Y estamos viendo que ese sector que está allá es muy parecido a la foto que nos dieron de lo que es la poza Guayongo, y se nota una poza bien bonita. Porque ya aquí la quebrada va hacia el sector de... Pásanos, Marcelo. Los moscos, no se olviden traer para los moscos. Ya empezaron a atacar. En este sector están atacando los moscos. Porque si se fijan, allá hasta arriba la antena, que es el sector del Durazno, que es el que nos decía el arriero que conversamos abajo, donde uno puede bajar caminando hacia acá y se encuentra con muchas cascadas también, que es la ruta que queremos hacer con Marcelo más adelante. Pero por lo pronto vamos a seguir buscando el camino. Todavía sigo subiendo y las vistas son preciosas, o sea, en realidad se ve precioso, ¿no? Si se fijan allá, está todo blanco ese cerro. No sé a qué se deberá, si será por asunto de que corre agua, que tiene que ser eso, más que seguro. Y que me imagino que en las épocas de lluvia esto debe verse espectacular. Imagínense ustedes en tiempos de lluvia cayendo el agua por esa roca y viniendo la quebrada con mucha agua. Debe ser algo impresionante. Pero también debe ser muy difícil llegar aquí, porque obviamente hay muchos rodados. Como pueden ver, aquí llegamos a otro rodado más de ¿cómo se llama? De piedra. Aquí encontré una roca grande. Hay muchos rodados, Entonces venir en tiempo de lluvia debe ser muy peligroso. Me diga que ahí es Guayongo. Los chicos van allá, así que me van dejando atrás de nuevo. Pero vamos a seguir este camino. La verdad, esa debe ser la poza. Pero el camino sigue más arriba. Entonces, y está muy bien demarcado. Entonces, vamos a seguir más arriba hasta donde nos dé este camino para ver qué nos encontramos. Así que allá voy. Como pueden ver, voy cansado, sí. Porque a mí lo que me mata son las subidas. Cuando hay que subir. Eso me aniquila. Lo bueno es que en el sendero tú subes. Y como ahora, encuentro planito. Así que aquí, donde ya le pongo la 4x4 ya a otro nivel, y avanzo más rápido. Además, como nosotros en el grupo nos guiamos a nuestros pasos nomás, o sea, si alguien va quedando atrás, siempre nos apoyamos, y de los que van mucho más adelante esperan a que uno llegue y se sigue de nuevo. Es lo que hacemos nosotros en nuestro grupo. Así que nada, somos poquitos, pero bueno. Así que ahí vamos dándole a las rutas de la provincia del Choapa. Esta provincia del Choapa que tiene mucho que mostrar, mi gente. Acá hay muchos lugares hermosos, preciosos para mostrar. En los videos anteriores les he dicho que tengo un amigo acá que hace turismo y que los puede traer a estos lugares a conocer. Así que los invito a que vayan a ver. Aquí abajito les dejo el link para que lo vean y vayan a su página web y se puedan contactar con él. ¿Cómo va, Belén? Mosco, mucho mosco. Trees aren't green, the ocean is grey, sky is a vague blue, come my way. My room is a mess,
it could use a hand. My favorite TV. La verdad vamos bajando, haciendo camino nomás, la verdad, porque no encontramos un camino que vaya directamente a la Poza, si es que es esa, sino que encontramos unos caminos así, más o menos, como que fueran, no sé si se fijan, pero no es un camino así como para poder ir a la Poza. Debe de haber uno, pero yo creo que lo vamos a encontrar una vez que lleguemos allá. Ahí vamos a encontrar seguro un camino y ahí ya vamos a ver realmente por dónde es. Por aquí vamos bajando, sí. Por ahí yo creo que vais bien, Marcelo. Así que ahí vamos, bajando. Con mucho cuidado, porque está bien resbaloso, o sea, prácticamente, miren cómo está ahí. ¡Pum! Un resbalón y a comprar terreno. I'm numbers are poison, flows in my veins. Guess I got used to avoiding the pain. I know must get it right, must get back in the fight. Mira, Marcelo, mira. ¿Te fijas allá? Mira. Allá donde empieza el rodado, ahí hay un camino que baja. ¿No es cierto? Allá, pues mira. Allá se nota un camino. Sí, pues por ahí donde venimos, arriba, mira, y hubierais bajado, ahí se nota donde está esa roca ya, esas dos rocas. Uy, ¿te fijas que ahí hay dos rocas? Ahí en el medio, mira, ¿te fijas? Hay como un camino que baja, ¿viste? Pero ahí el rodado. No, pero abajo, mira, por abajo, mira, por ahí tiene que ser. Maybe I need a break, maybe that's why I fade into this bitter taste. I think I'll let it be. Bueno, la verdad hemos logrado encontrar al parecer el camino. Si se fijan, ahí va el camino para acá. Y es prácticamente bajando por acá por la quebrada. La verdad no sé cómo llegamos acá, pero ese puede ser el camino. Aunque yo todavía sigo insistiendo que el camino debe ser el que está allá. No sé si se fijan, se nota clarito un mosco desgraciado. Ay, perdón mi gente, pero se me metió dentro de la nariz. Mira, se paró en la pantalla, es un desgraciado. Bueno, yo todavía sigo diciendo que el camino viene por allá, porque se nota un poquito, pero tampoco conecta con este, que aquí se nota que sí, este es el camino. Así que vamos a ir, pero ahí lo vamos a estudiar con Google Here. Lo vamos a ver por el mapa, a ver si lo puedo, ya que tengo una idea por dónde es, para ver si lo hago bien. ¡Oh! ¿Era por abajo? ¿Te viniste mal? ¿Qué onda? Ah, claro, era por acá. Por aquí viene el camino. Pero llegamos al mismo lado, acá con Belén. Sí, aquí para abajo, pues Belén. Se nota que la poza está ahí. A ver, espérame, Belén, a ver. Porque aquí se ve el camino, pues mira. Aquí hay un camino. Aquí hay un camino, pero me imagino que este camino es para... ¡Ta, ta, ta, ta! ¡Oh, qué bonito, qué bonito, qué bonito! Bueno, mi gente, aquí está la famosa poza de Huayongo. Bueno, aquí no puedo seguir más allá porque prácticamente estoy en un precipicio. Así que me imagino que es por allá el camino. Pero voy a buscarlo y les muestro las imágenes. ¡Adivina dónde estoy! Stuck in an endless cycle. Will my luck ever change? It's only you. Only you can turn my world upside down. It's true. Now I wish we could erase it. Mi gente viajera y apitutado,
He subido un poco más arriba, me encuentro en este sector. Pero la verdad de las cosas, yo creo que a lo mejor habría que venirse por allá, porque para bajar está muy complicado. No sé si ustedes ven, prácticamente estoy acá en un precipicio mirando la poza. La verdad de las cosas, yo creo que la persona que tomó la foto tiene que haber estado dentro del agua y la tomó, porque no veo, si ustedes se fijan ahí, no se ve por donde uno pueda llegar, sino que hasta esas rocas que están ahí. Ahora, si bien podríamos venirnos por allá, igual como pueden ver es muy alto y no sé si por la orilla uno podrá pasar. Tendría que mojarse nomás, sería lo único. Me voy a alejar un poquito. Y por el lado de abajo, donde está Marcelo, ahí abajo, hay pura roca, la verdad hay pura roca. Así que, y tampoco es como para meterse y acercarse tanto para allá. Habría que cruzar a lo mejor este sector de allá y atravesar hasta esas rocas que están ahí, y ahí sí que se podría estar y hacer una toma bonita. Pero voy a dedicarme ahora a buscar lugares para bajar, a ver si puedo bajar ese sector, a lo mejor por el otro lado. Ahí yo veo que hay un camino, hay gente seguro que ha intentado hacer lo mismo, y voy a llegar al otro lado para ver si puedo bajar y tomar tomas abajo. Así que allá voy. Ya me encuentro abajo de la famosa poza de Huayongo, pero no me encuentro en el sector de la poza en sí. Aquí la foto se la estoy mostrando, en este sector no me encuentro. Estoy arriba de la poza de Huayongo, donde me encuentro con este hermoso lugar. La verdad es difícil bajar acá un poco porque prácticamente hay que escalar. Los chicos están allá arriba en la punta. Yo bajé por ese sector escalando. La verdad, con cuidado uno puede bajar para poder llegar a este lugar. Y bueno, acá solamente logro llegar hasta este sector. Hay una profundidad más o menos de unos 2 metros. Se ve bien hondo acá. 1 metro, 2 metros. Y nada, el lugar está precioso y es una maravilla. Así que los voy a dejar con tomas de este hermoso lugar. I walk the streets of silence, tears stream down my face. Stuck in an endless cycle, will my luck ever change? It's only you can turn my world upside down. It's true. Ya he logrado llegar a la poza de Huayongo. Ya me encuentro aquí arriba, donde está la cascada de todas las fotos que les he mostrado al venir acá. Me encuentro en este sector precioso, rodeado de acantilado. Si se fijan, es todo acantilado. Allá arriba, no sé si logran ver a Marcelo. Allá está Marcelo saludando. No arriesgaron a bajar, porque la verdad de las cosas hay que escalar. Si se fijan, yo escalé por ahí escalé para llegar a este sector, para disfrutar de esta hermosa maravilla. Recién vimos todo ese sector de allá y ahora vengo a ver este lado. Es una belleza, en realidad este lugar es una belleza. Es un poco complicado llegar acá, pero vamos a buscar una ruta por ahí, porque allá yo veo que hay un camino que a lo mejor es más fácil llegar. Nosotros nos pasamos hacia arriba y de allá bajamos para acá, pero bueno, por un lado mejor, porque así yo puedo descender a estos lugares hermosos. Bueno, los dejo con este hermoso lugar. Les voy a hacer las tomas correspondientes de este lugar para que lo conozcan. Así que, sin más, los dejo con este hermoso lugar. I was on a plane to California. I had all the time I'd ever need. Did you even know I was looking for you? I think that I was hiding in between. How long did you wait for me? How long
got in a cab when I first got here. Take me to the only place I know. Listen to the people that I found here. If you ever see her, let me know. How long? Ya me encuentro en el otro sector de la poza de Huayongo. Estábamos allá arriba donde está Marcelo y bajé por este sector por acá para poder ver si puedo cruzar al otro lado. Y al parecer por acá ya puedo cruzar porque se ve que hay harta roca junta, así que vamos a intentar hacerlo. Voy a ir grabando para que vean. Que a veces el palo me complica un poco porque hay harta roca. Acá ya logré, acá ya puedo cruzar para el otro lado. Se ve un camino más expedito, a pesar de que las piedras Miren lo que es esto, mi gente. ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! Ya logré llegar acá al frente y voy a tratar, de aquí, que se ve precioso. Bueno, la verdad las cosas, para cruzar para allá tengo la opción de meterme por ahí arriba y atravesar por ahí, que no está difícil, no se ve difícil. Pero aquí donde está la foto que tomaron del sector. Allá viene mi amiga Belén. Hola, Belén. Allá viene Belén explorando por ese lado. Bueno, mi gente, ya me encuentro en el sector que les dije que quería llegar, donde ya prácticamente estoy en la poza. Aquí ya vamos a descansar, yo creo, con los chicos. Vamos a comer algo para poder recuperar energía y vamos a seguir ruta hacia abajo para poder tratar de bajar esa otra cascada que les mostramos, para poder mostrarles el lugar que vimos, la cascadita que estaba allá, que la divisamos viniendo hasta este sector. Así que el lugar está hermoso, precioso. La verdad de las cosas, no puede acercarse uno más allá porque todo esto está con agua y no hay dónde. Este es el único lugar más o menos que encontramos que está como un espacio donde uno puede poner sus cosas y a lo mejor relajarse un poquito, pero lo demás es pura agua. Y se ve una poza honda, muy limpia, el agua cristalina, así que a lo mejor más al verano está muy recomendable para venir al lugar. Está difícil bajar, sí, no, los caminos no están bien demarcados para llegar a este sector, pero el lugar es una maravilla. Así que los dejo con estas hermosas imágenes de la famosa poza de Huayongo. It's for somebody special, yeah. Can't wait it out tonight. Baby, you're special. I can't wait it out tonight. Yeah, can't believe it's so.
Yeah, 20 nights been sober. But I don't lose composure. Yeah, girl, my champion lover. Would you wait for me, girl? Yeah, 'cause now you did cross my mind. Would you wait for me, girl? I know, ain't no distance, ain't no time. Espero que las imágenes reflejen un poquito lo hermoso que es este lugar, la Poza de Huayongo, donde complementé las dos aventuras en las cuales hice primero, que es con mi amigo Marcelo y Belén, y la segunda aventura con mis amigas Belén, Jael y Verónica. Y como lo prometido es deuda, ya estamos de regreso con Marcelo y Belén y estamos bajando al sector de la pequeña cascada que les dije pasaríamos de vuelta. Y acá estamos llegando. And if God is my witness, now you be my weakness, man, no be bus. See Oluwa don't bless me, not true, no be ghost ride. If they say I didn't... Bueno, mi gente viajera, como les prometimos, íbamos a tratar de llegar a este sector. Todavía voy bajando, la verdad no hay camino para llegar acá. Hemos improvisado un camino que viene por acá por las rocas. Viene por acá por las rocas. Y está... Bueno, parece que era por allá, pero está más complicado por acá. Voy a tratar de bajar por el otro lado mejor, para poder mostrarles la cascada, porque acá tengo que saltar, si se fijan. Estoy alto y tendría que subirme acá, pero está resbaloso, me puedo caer. Así que el camino está por ahí, por esa roca. Ahí hay una piedra y harto arbusto. Y por la orillita tratar de bajar. Ahí Belén lo va a intentar, la vamos a filmar por si acaso se cae, que es lo que le falta a nuestro canal, gente cayéndose, pero como todos somos súper habilosos y habilidosos, no nos caemos. Ahí Belén, de ahí nomás tenéis que bajar por eso, lo único que te queda, ahí por la orilla nomás. Bueno mi gente, ya me encuentro en este sector, en esta otra cascada. Miren qué bonito, qué bonito, qué bonito. Está precioso el lugar también. Logré llegar por entre medio de las rocas ahí, estaba un poquito complicado. Y también tenemos esta hermosa poza que se encuentra acá. Mírenle qué preciosa. Esta no se ve de arriba, pero aquí hay una poza espectacular para bañarse. Y más está la otra que está ahí, que también se ve bien profunda, debe tener por lo menos sus 2 metros de profundidad. Pero está precioso el lugar. Vamos a tratar de bajar un poco más abajo para poder hacerle otras tomas, pero lo dejo con esta vista mientras tanto. Trees aren't green, the ocean is gray, sky is a vague blue, come my way. My room is a mess, it could use a hand. My favorite TV shows are capturing. I know I must get it right, must get back in the fight. This can't be a surprise, I think I'll let it slide. I'm sleepwalking through all of my problems, I know I can't make it through. Every night it's the same, I keep running fast, left and right, wondering where my head's gone now. I'm sleepwalking through all of my problems, I know. All of my problems, I know.
por terminado el video. Ya hemos logrado llegar a la famosa poza de Guayón, que es la que le mostramos anteriormente. Y ahora estamos en esta famosa cascada chiquitita que está acá, que es antes de llegar a Guayondo. Desde arriba, desde el camino, ustedes la pueden divisar, así que pueden bajar. El problema está que está muy difícil bajar, muy difícil. Pero de que se puede, se puede. Todo se puede en esta vida, menos la muerte, solucionar. Así que nosotros lo hicimos por el lado de acá del árbol, porque por el lado de allá está muy complicado. Por el lado de acá del árbol lo hicimos y pudimos bajar, para poder mostrarles este hermoso lugar que está preciosísimo, preciosísimo. Así que sin más, ahí está mi amigo Marcelo. Despídete, Marcelo. Ahí está Belén, que también se despide. Y yo me despido también, deseándole que la pasen bien, disfruten este fin de semana, no se olviden salir a hacer trekking, a caminar, no le den todo el tiempo para el trabajo, dense un tiempo para ustedes mismos, que eso le va a hacer mucho bien, le va a ayudar mucho. Así que nada, nos estamos viendo para el próximo video, que estén bien, chao, chao.